Buenos días, damas y caballeros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este que es su telediario 1+1. Hoy, 14 de diciembre del año 2023. Le queda poco tiempo al año, 16 días. 16 días. Milice para irse y bueno, todo el mundo se prepara para recibir el año nuevo. Año, claro. Según algunos, podría ser menos malo que este. Bueno, esa es la perspectiva. En términos de proyección macroeconómica, se aspira a que el PIB crezca el doble de lo que creció este año. Y además es un año preelectoral, tú sabes que un año electoral ya, que en los años electorales hay mayor dinamismo también, económico también. Así es. Y la perspectiva también de la economía mundial. Sí, mejorar. Un poco mejorar, sobre todo Estados Unidos. En Estados Unidos todavía se mantienen las tasas altas. Y ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, espérense, tranquilo. Las dejó igual. Las dejó igual. Sí, porque había mucha expectativa de que ya comenzara a reducir, pero las mantuvo. Las mantuvo ahí. Estamos hablando de más de 5%. Eso es una cosa altísima, increíble en los Estados Unidos. Sí. Pero eso es lo que hay, Millicent. Mientras tanto, aquí en el patio, el presidente Luis Abinader fue noticia ayer porque estuvo en la región Enriquillo. En distintas actividades, una de ellas un almuerzo con guardias, con militares, y también inauguró un liceo en San Juan de la Maguana y estuvo inspeccionando las obras que construye el gobierno en esa región. La gente siempre pone contenta cuando está cerca del mandatario, y ayer él estaba con alistados y clase, como le llaman a los que no son oficiales dentro de los organismos castrenses y dentro de la policía. Y mucha gente que no tiene rango. Comió con el presidente y conversó, exactamente. Conversó el presidente es simpático. Sí. Es simpático y es humilde. Bien sencillo. Eso no hay duda. Es bastante humilde. Recuerdo que el día del árbol, cuando se inició la campaña de reforestación, estuve en Villa Altagracia, y yo pude estar cerca de donde él estaba, porque me invitaron. Y el presidente, cuando llegó, no arrancó para el salón donde se le esperaba, sino que se paró con otro grupo de muchachos reforestando y lo llamó a toditos. Y se puso a hablar con ellos. A hacerle dinámica de integración. Esos muchachos estaban felices. Qué bien. Y fíjese que no se rebaja por eso. No, todo lo contrario. Y ayer lo hizo con los guardias. Hay una frase que me gusta mucho que dice: al pueblo no se baja, al pueblo se sube. Sí, eso correcto, hace el presidente. Sí, ¿Qué hay que decir? Fue un estilo de una humanización del poder que comenzó con el mismo presidente Danilo Medina, que también era un hombre muy sencillo. A esa visita sorpresa. Esas visitas sorpresas, señores. Y además, la silla, mire. Así es, sin ese traslado de esa silla. Sí, en el gobierno de Leonel Fernández, la silla presidencial. Y de Balaguer. Y de Balaguer también, claro. Pero eso es así, había que llevar donde quiera fuera el presidente. Así no se sentaba en otra. Tú sabes lo que es eso, Adalberto Grullón. Bueno, pues eso ha ido cambiando. Sí. Y vemos a Abinader desplazándose por distintas zonas del país y haciendo esto. Hoy, el presidente va a la línea noroeste, también va a almorzar con los militares o con militares en la fortaleza regional que está en Valverde Mao, ¿verdad? Sí. Ahí estará el presidente. Además que tiene un almuerzo con comunitarios, que eso es algo que tú y yo hemos destacado siempre, o sea, esa cercanía del presidente con las juntas de vecinos. Él va a los pueblos y siempre se reúne con los comunitarios, y eso es importante porque le permite al presidente tener información de primera mano, sin filtro, de lo que está pasando, de las necesidades. Ha hecho abortar todos los movimientos sociales que se le han levantado y las protestas. Sí. Las protestas que se dan en distintas partes del país. Claro. Él ha logrado porque usa el diálogo y esto le funciona. Le ha funcionado al presidente. Ahora, a donde él no fue a Dajabón. Digo, no sé si llegará a Dajabón, pero no está en agenda, ¿no? Porque en Dajabón sigue el mercado cerrado, se fracasó de nuevo. Otro intento por reabrirlo de manera unilateral, como anunciaron las autoridades dominicanas, encabezada por el alcalde y la gobernadora, que iba a funcionar el mercado en Dajabón, pero no, que los haitianos no vinieron. Siempre hay 2 o 3 que se escapan, ¿verdad? Sí. Y compran mercancía y la meten como puedan a su territorio, pero la verdad es que sigue paralizados los mercados
binacionales y esto está causando pérdidas. En el informe que vimos, ahora el más reciente de los informes sobre el comportamiento de la economía, hemos visto cómo se han desplomado un poco las exportaciones nacionales. Sí, sí. Y esas exportaciones nacionales tienen mucho que ver con lo que claro. vendemos a Haití, porque es nuestro segundo socio comercial. Sí. Así le llaman. El segundo destino de nuestras exportaciones. Así es. Y fracasó. Fracasó, se había pensado que al abrir los establecimientos que están en la zona del mercado, en Dajabón, y llamar a los haitianos que vengan a comprar, eso se iba a arreglar, pero no vinieron. No pasó. No vinieron y hay que seguir negociando entonces. La Iglesia Católica insiste en que puede servir de mediadora a ver si se encuentra una solución a este conflicto que va para largo. Ayer tuvimos en el almuerzo Corripio a la conferencia del Episcopado Dominicano y por supuesto que esa fue una de las preguntas. Y ahí se hablaba que se ha estado tratando de hacer ese esfuerzo conjuntamente con el Episcopado de Haití. Sin embargo, hay nueva vez, y lo decían los miembros del Episcopado Dominicano, el tema de la inseguridad ciudadana sigue siendo, Adalberto Grullón, uno de los problemas en Haití, claro, digo para la contraparte. Además, el tema de la falta de institucionalidad, o sea, ahí también se refleja. Pero uno agradece porque parte de lo que se ha echado de menos en este conflicto es tener interlocutores que no vengan precisamente de las instancias gubernamentales, sino que vengan de una llamada sociedad civil, que vengan de grupos comunitarios. Y la Iglesia Católica puede jugar un rol interesante. Sin embargo, aquí lamentablemente nueva vez el contexto se impone. Vi esa participación de la Iglesia Católica en ese almuerzo, porque pobre. ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de los análisis, de la perspectiva del país. No hay una alternativa creíble. La Iglesia tiene mucho respeto en la sociedad dominicana, influye mucho. Sí. Y sus pronunciamientos ayudan a que se enderecen en tuertos, ¿verdad? Y yo supongo que le dio trabajo a los redactores buscar un título. A mí me gustó mucho la participación de Monseñor Alfredo Valdera, quien era el rector de la Pucamaima. Es un hombre de muchísimas luces. Y bueno, con él hablamos ahora mucho. En San Francisco. Sí, ahora está en San Francisco. Y él, bueno, para mí fue uno de los mejores interlocutores que tuvimos. Tiene una claridad y una formación y un nivel muy alto. Muy alto. Él es uno de las promesas de la Iglesia Católica. Sí. Y fíjate que ha ocupado distintos cargos. Claro. Fue rector de la Pucamaima. De la Pucamaima. Sí. Un cargo muy importante. Claro. Y ahora está como, bueno, que ya es obispo. Bueno, y él de hecho... En San Francisco Macorís. Claro, en la más reciente reunión que tuvo el Papa Francisco, que es lo que se llama Sínodo de los Obispos, él fue que representó a República Dominicana en esa reunión. Tiene más nivel. De modo que ya tú sabes, alto nivel ahí. Damas y caballeros, hay muchas otras noticias. Los grilletes de Jean Alain fue una noticia importante en el día de ayer y en las redes sociales. Caramba. Le están dando alergia a Jean Alain. La verdad que para él ha sido muy duro esta prisión, muy duro, porque el ego de este ex procurador general de la República está muy alto, dicen, él es un hombre que está por encima del bien y el mal. Una cosa que se resalta, tú sabes que su jefe de seguridad era extranjero. Francés. Él no encontró un dominicano que pudiera hacer ese trabajo. No había capaz. Ya tú él sabes. estudió en Francia. Sí. Él estudió en Francia. Entonces, un hombre del nivel que él tenía en la sociedad dominicana y un ego por encima de ese nivel. Estar ahora de que en prisión y teniendo que oír cosas como las que tuvo que escuchar ayer del Ministerio Público. Decirle, al único que le da los grilletes alergia en el mundo entero es a él. Es a usted. Claro. Eso es duro. Pero duro inclusive desde su condición de privilegio, porque él está guardando una prisión domiciliaria que no la está guardando la mayoría de los detenidos aquí en República Dominicana, donde el 70% de la población está en condición preventiva. Y de esos el 50% ya se le ha cumplido el plazo, sin embargo siguen en prisión preventiva. Jean Alain está en su casa y además tiene un permiso para ir a trabajar.
De modo que, contrario a lo que ha denunciado su barra de defensa, que denuncia una persecución en su contra, un tema de venganza por motivos personales, Jean Alain está en una condición de privilegio, en un sistema penitenciario que hay que decirlo, mira cómo es la vida de Alberto Grullón. Él pasó por esa institución porque él fue Procurador General de la República y tuvo la posibilidad de cambiar esas realidades porque se buscó dinero para hacer un plan de humanización del sistema carcelario, que entre los problemas que tiene, además de este tema de exceso de la prisión preventiva, está el tema del hacinamiento. Y Jean Alain no tuvo éxito porque a él no le interesó eso, según lo que dice el Ministerio Público. Bueno, esa es la situación que tenemos. Creo que con estas actitudes, entonces, se encienden los debates en torno a él y el motivo principal por el que está preso, porque él tiene una acusación muy fuerte de corrupción, pero no cualquier corrupción. Claro. Estamos hablando de uno de los casos más escandalosos de la República Dominicana. 6.000 millones de pesos se le acusa de distraer, eso es mucho dinero. Sí, y bueno, el juicio de fondo está en marcha, así que vamos a ver lo que va a ocurrir en ese juicio, si va a haber condena o no. Y si se le va a pedir excusa, porque está pidiendo excusa. Sí, que lo indemnice. Y lo indemnice. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Por otra parte, damas y caballeros, ayer los medios estaban todos debatiendo qué pasó si fue correcta o no la manera en que se eligieron los 5 jueces nuevos del Tribunal Constitucional y si ellos, los electos, tenían los méritos suficientes como para hacerlo. La oposición está regada. No le gustó, sobre todo a la Fuerza del Pueblo. Sí. Sobre todo a la Fuerza del Pueblo, que quería tener una representación clara. Ahí ya tiene, porque ahí hay jueces que simpatizan por el expresidente Leonel Fernández, miembros del tribunal, más de uno. Claro. Hay varias personas ahí que son de su... Sí, porque recuerden que la matrícula del tribunal son 3 personas. Pero es que tenía algo más ahí, no lo logró, entonces hay ese debate. El Partido de la Liberación Dominicana también, algunos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han criticado. El problema de la oposición es el techo de cristal. Es que no puede tirar muchas piedras para arriba porque la historia le precede. Se puede romper. Se puede romper porque la historia le precede. O sea, aquí uno de los problemas que en términos institucionales tuvimos en la historia reciente de República Dominicana era tener una justicia totalmente politizada. Pero recordemos que lo que se usaba, y oye, ni siquiera me voy a detener en el caso, por ejemplo, del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que salió del Comité Central del PLD. Hablemos, por ejemplo, de lo que pasó antes, cuando se conformó, se renovó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y tuvimos, por ejemplo, a gente como Fran Soto, un activo dirigente del PRD. Amigo mío. PLD. Era del PRD. Fran Soto. No, del PLD. Y llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y así varios otros jueces del PLD, sí. Claro. La provincia de Santo Domingo. Exactamente, del PLD. Y sin embargo, la matrícula de la Suprema en ese momento, con jueces totalmente partidarios. Hablamos, por ejemplo, de lo que pasaba en el Tribunal Superior Electoral, en un momento, Adalberto, en que la coyuntura electoral estaba bastante activa porque había un conflicto importante en el PRD, 2 facciones enfrentadas, y todos los fallos que solamente beneficiaban a una parte. La cátedra que nos dio aquí el expresidente de la Suprema Corte por supuesto, Jorge Subero Isa, claro. De cómo eso se elige. Y ese cabildeo funcionó. Tengo entendido que en los ámbitos gubernamentales consultaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era del Comité Central del PLD en el momento en que fue escogido. Sí. Lo consultaron, ¿qué ustedes creen sobre esta candidatura? Y él opinó y dijo. Y lo mismo hicieron con el presidente actual del Tribunal Constitucional. Por eso, en el ámbito jurídico, han aceptado totalmente esta elección y el balance se inclina en favor de la manera en que lo escogieron frente a las críticas que se están haciendo. Porque parece que hubo ese concepto y probablemente consultaron también a los partidos, pero no llegaron a acuerdo definitivamente. A mí me da mucha pena que Nancy Rodríguez no esté, porque es un jurista, aunque la mancha que le señalan no es mancha para él, que es de un partido, que es de la Fuerza del Pueblo. Pero Nancy Rodríguez es un hombre capaz y que le ha dado seguimiento a los temas constitucionales, no en la teoría,
Porque como nos decía Subero, La aprender cómo eso funciona, eso tú lo haces en 2 semanas. En 2 semanas. Ahora con las redes sociales. Sino en la práctica. Claro. Porque ha incoado varios procesos, no solamente de comunicación. No. Él ha incoado varios procesos y lo ha ganado. En términos, por ejemplo, políticos. El tema de la ley de partidos políticos, él Sí. incoó varios procesos ahí Sí, en ese sí. tribunal. Él sí. tiene talento. ¿Y quién lo puede señalar como, no. no, porque de manera negativa? Tú lo decías ayer y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema no es una preferencia partidaria, porque todo el mundo tiene derecho a tener preferencia partidaria. Y nosotros hemos tenido ejemplos de gente que siendo de un partido ha llegado a la justicia y ha tenido un comportamiento aceptable. Aquí, por ejemplo, hablamos del caso de Milton Ray Guevara, que era del PRD. Claro, y a él no sé, o sea, yo tengo una crítica a Milton Ray Guevara en el tema de la sentencia 168-13, pero en cómo se ha manejado el Tribunal Constitucional, hay consenso en que él lo hizo bien. Bueno, eso es lo que hay, damas y caballeros. Hay una noticia internacional que no podemos dejar de mencionar. La guerra que ha desatado Israel, la invasión de Israel a la Franja de Gaza, allá en Palestina. Sí. Ayer le dieron un golpe muy duro a Israel. Nosotros pensábamos, y Israel nos lo había dicho, que ya estaba desmantelado. Hamas, sí. El grupo Hamas, que es el grupo armado que gobierna Gaza, debo decirle. Y a quien... que es diferente a la autoridad palestina. Claro, sí. A quien Israel le ha desatado la guerra. La guerra, nada, señores, han muerto 18.000 palestinos en esa guerra. Y muchos civiles en su mayoría, 6.000 niños. 6.000 mujeres han muerto en esa guerra. Una guerra de las peores que conoce la humanidad. Un genocidio increíble allí. Bueno, pues ayer el grupo Hamas le dio un tablazo al ejército israelí al matarle 115 soldados. La peor baja que ha tenido desde que se inició la guerra o las confrontaciones armadas allí. Y esto, sumado al descrédito de Israel en el mundo, lo coloca en una situación bastante difícil, porque ahora tendrán que andar con mucho más cuidado al desplazarse por el sur y el norte de ese pequeñísimo territorio de apenas 42 kilómetros cuadrados, que es lo que implica Gaza. De manera que ahí tenemos esa... Sí, que tiene también una incidencia a nivel interno, también lo hemos venido señalando. O sea, a nivel interno Israel se le ha estado cuestionando porque esta guerra también tiene unas implicaciones económicas para un país donde solamente por señalar una actividad, el turismo es clave. Y con ese confrontamiento, pues, se ve... ¿Quién va a viajar para allá? No, se ve opacado. Entonces, también las guerras producen esos cuestionamientos internos y Israel no ha estado exento de eso. Además de que a nivel geopolítico se ha ido quedando aislado. Inclusive Estados Unidos, que es su socio incondicional, ha estado teniendo una narrativa que cada vez sube más. Le dice, pero es que están matando civiles. Es que lo que tenemos es que hablar de la solución pensando en 2 estados. Y eso más una votación que hubo esa misma semana en la Asamblea de la ONU, donde cada vez que se vota, más países votan en contra de esta guerra. Entonces Israel ha estado quedando aislado. Pero yo te dije, Milis, en el mismo día en que se produjo la incursión de Hamas a territorio israelí, que fue un escándalo mundial, fue la noticia. Nosotros nos sentamos aquí, yo te decía, lamentablemente, solo con derramamiento de sangre, el mundo mira hacia Gaza, Palestina. Y una de las consecuencias que esto va a tener es que el tema va a tener que Sí. ¿Tú te has dado cuenta? Sí. Qué terrible es esto, que solo a la sangre, señores, motive, movilice a una gran parte de los países en todo el mundo, frente a un acontecimiento que no puede ser ignorado. No, pero ¿y cómo? Por la humanidad, en un momento en que la humanidad ha ido avanzando tanto hacia la convivencia pacífica, hacia la solución mediante diálogo de los conflictos que se dan entre las personas. Entonces, así ha sido. Y la sangre de los niños, de las mujeres inocentes, de los ancianos y de los propios militantes o miembros de la milicia de Hamas y de Israel, toda esta sangre derramada
ha llevado a que la humanidad se sensibilice y entienda, vaya entendiendo mejor qué es lo que pasa allí y por qué es intolerable cualquier guerra. Claro. Así como nosotros condenamos la invasión rusa a Ucrania, porque ningún país va a agradecer o se va a beneficiar cuando lo invade otro. No, no, no. Además que una violación a la soberanía. A la soberanía. Y eso es lo que ha pasado también en Gaza. Esa es la situación que tenemos. Y hay que esperar porque esto va para largo. Sí. Pero ojalá que esa resolución de las Naciones Unidas se impacte positivamente y que algún día ese Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas no esté sujeto al veto o a la decisión de las grandes potencias. Sí, de 2 o 3. Como está ocurriendo hasta ahora. Milicen, hay que hacer pausa. Sí. Vamos a pausar, pero le invitamos a que no se muevan de ahí, porque cuando regresemos vamos a tener una entrevista en primer plano con el senador Dionis Sánchez. Él es senador de Pedernales, pero además es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Así que muchos temas que conversar con Dionis. A ver qué pasa en Pedernales. A ver, sí.